buenas tardes. Mi nombre es José María Gutiérrez, soy arqueólogo. Estamos aquí en Puerto Serrano, en la necrópolis prehistórica de Fuente de Ramos. Es una necrópolis que corresponde a la edad del cobre y del bronce, en torno al tercer, segundo milenio, y es una muestra de los testimonios de los rituales funerarios de las sociedades de la edad de los metales. No solamente es esta necrópolis la que se conserva en el término municipal de Puerto Serrano, sino también otra de un estilo muy parecido en lo que es la ermita del Almendral. Son tumbas que se construyen en la roca, son tumbas hipogeicas, o sea, construidas subterráneas, que constan de un pasillo de acceso y una cámara funeraria que normalmente tiene un sistema de cierre. Bueno, este tipo de tumbas son tumbas colectivas, donde se iban haciendo progresivamente inhumaciones, enterramientos de inhumación, y según había un entierro, pues se iban desplazando los paquetes de huesos de inhumaciones anteriores hasta formar una tumba de tipo colectivo que seguramente respondan, o con mucha probabilidad respondan, a tumbas de tipo familiar. Esta en concreto, la que tenemos más cercana, es una de las que mejores se conservan, porque del conjunto de 3 o 4 que encontramos en esta necrópolis, hay algunas que fueron posteriormente modificadas para otros usos de tipo agropecuario, encerraderos de ganado, etc. Han sido modificados posteriormente, pero esta que tenemos aquí conserva la estructura de forma bastante original. Como os he comentado, consta de una cámara subterránea, que es donde se producen los enterramientos, la sucesión de enterramientos, y un pasillo de acceso o dromos, lo que sería un acceso donde se producen periódicamente los rituales que tienen que ver con ofrendas a los difuntos, etcétera, y que cuando se excavan aparecen restos de esos rituales. Comentaros también que a lo largo de la historia, cuando hay un sitio que se vincula fundamentalmente a temas funerarios, con el paso del tiempo esa costumbre se mantiene. Y en el caso de Fuente de Ramos lo vemos muy claro, como después de esos enterramientos de la Edad del Cobre, en época medieval, se vuelve a ampliar el sitio ya con otras características rituales totalmente diferentes. En este caso son sepulturas de inhumación que se realizan seccionando la roca y construyendo fosas de inhumación, que en este caso corresponden a fosas de un ritual coránico, de un ritual musulmán. Y vemos que son fosas muy estrechas, porque el ritual coránico de enterramiento es inhumación, pero inhumación es que se deposita el cuerpo de lado. Entonces vemos que son zanjas de inhumación bastante estrechas. Y la explicación es esa, porque el ritual de enterramiento coránico no es la inhumación boca arriba como en el mundo cristiano, sino que son inhumaciones laterales. Esa es, digamos, la explicación del tamaño de estas fosas funerarias. Invitaros también a que visitéis este yacimiento, que tiene su centro de interpretación, donde se explica de una forma un poco más extensa de lo que yo os estoy contando, todo lo que es la historia
la arqueología de Puerto Serrano, y como marco tiene estas tumbas que son visitables y que es un atractivo para los interesados y los curiosos.